voy a hablar del sanchismo para explicar exactamente en qué consiste, porque hay una cierta confusión circulando, ¿no? El sanchismo no es solo una forma vulgar de hacer política, es decir, la chulería, la mentira y el oportunismo, ¿no? Esos andares de galán de tranvía. El sanchismo es un proyecto de poder a largo plazo y su objetivo esencial es la liquidación de la España constitucional pactada en el año 78. El indulto de los líderes del 1 de octubre, la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación, el blanqueamiento de Bildu, el asalto a la justicia, la colonización de las instituciones, la ley de memoria antidemocrática, la agitación del guerra-civilismo, la reivindicación de la Segunda República como una etapa luminosa, la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco, Navarra y donde sea, los ataques directos o civilinos a la corona, la demonización de la oposición. Todo eso forma parte de un plan para sustituir, insisto, el orden constitucional por un caos en el que Sánchez mande, él le gustaría reinar, pero bueno, mande por descarte. Lo que preside este señor no es un gobierno en sentido estricto, sino un proceso de ruptura. Y ese proceso sigue, de momento, en marcha. Y aquí me gustaría explicar un par de cosas sobre Bildu. Yo sé que esto al PSOE no le gusta, que hablemos de Bildu, a Sánchez menos, pero hay que hablar de Bildu, porque la memoria es corta y la desvergüenza socialista a veces larga. Vale. Bien, Bildu es legal porque en un momento dado el PSOE y los tribunales, esto hay que decirlo, decidieron reabrirle la puerta de las instituciones a cambio de que dejaran las bombas. Esa fue la estrategia de Zapatero. Una estrategia que no era de derrota de ETA, como dice él ahora campanudo, sino de negociación con ETA. Le dijo, tú deja de matar, que yo te dejo mandar. Y ETA acepta la transacción, porque está presionada, es verdad, por las fuerzas y cuerpos de seguridad heroicas, pero también porque le conviene. Es decir, su objetivo nunca fue matar por matar, sino matar para mandar. Y lo va consiguiendo. Si de Pedro Sánchez depende, Arnaldo Otegi, secuestrador, condenado por terrorismo, etc., será el endacari del País Vasco y a partir de ahí impulsará sus delirios, anexión de Navarra, implosión identitaria del territorio. Segundo punto, la legitimidad de Bildu. Ahora se presenta, y mucha gente lo asume como tal, partido feminista, ecologista, animalista, vegano, multicolor, ¿no? Son progres de manual, eso es Bildu para muchos jóvenes, de hecho. Nada más lejos de la realidad. Bildu tiene dos objetivos políticos que son incompatibles, no ya con el progreso, sino con la propia democracia. La implosión, como decía, de España en tribus étnicas enfrentadas y la involución marxista y totalitaria del País Vasco. Es una fuerza que no tiene equivalente en ningún lugar de Europa y que nadie con un mínimo, digamos, de sentido de la decencia puede pactar con una fuerza así sin hundirse por el sumidero de la inmoralidad. Tercero, dicen los varones socialistas o el socialismo que rodea a Sánchez que él no tiene otra alternativa que hacer estos pactos con Bildu y con Esquerra. Y hay que entender que eso es mentira. Sánchez no es rehén de estas fuerzas políticas. Ha elegido a estas fuerzas políticas, a Podemos, Esquerra y a Bildu, por sintonía y por conveniencia. Y no va a romper con ellas, porque eso es romper con su proyecto de poder. Sánchez considera que estas fuerzas son no solamente compatibles con él, sino convergentes, insisto, con su proyecto. Y para entenderlo voy a explicar lo siguiente. El Estado de Derecho, España, la democracia, sus fuerzas de seguridad, los tribunales, derrotaron a ETA. Asesinos fueron detenidos, juzgados y condenados. Un gobierno del PP incluso impulsó la ilegalización para echarles de las instituciones políticas. El Estado de Derecho, lo mismo, la democracia española, derrotó al golpe del 1 de octubre en Cataluña. La policía impidió el referéndum, el gobierno del PP desmantela ese gobierno con la aplicación del 155, los jueces meten a los golpistas en la cárcel, el Tribunal Supremo les condena por sedición. ¿Qué pasa en uno y en otro caso? El Estado derrota a ETA y al golpe y el PSOE los rescata. Primero Zapatero, que rescata a ETA, y luego Sánchez, que rescata a los golpistas, los indulta y hasta deroga el delito de sedición. Sánchez lo que ha hecho es con estas fuerzas, y perdonadme que me extienda en esto, pero es pedagogía, lo que hace es rescatar a estas fuerzas de la marginalidad, a Bildu en el País Vasco y a Esquerra en Cataluña, y colocarlas en el centro, en el corazón
del sistema político español. Les dice, yo os entrego a vosotros exterroristas el País Vasco y a vosotros exgolpistas Cataluña a cambio de que vosotros me mantengáis a mí al frente de lo que vaya quedando de España el tiempo que haga falta. Si este señor sigue en el poder, veremos referéndums de autodeterminación como mínimo en Cataluña y en el País Vasco. Están llamando pacificación de Cataluña a lo que no es más que la claudicación y el repliegue del Estado. Ahora bien, hay una mala noticia para ellos y una muy importante y muy buena para nosotros. Y es el resultado de las elecciones del 28 de mayo, que ahora tenemos que rematar en las elecciones del 23 de julio. Sánchez perdió por muchísimo las elecciones del 28 de mayo y yo creo que también con Javier, que las va a perder en julio. Se habla mucho, especula de los motivos de esa derrota, ¿no? Podremos citar una larga lista: por indultar a los golpistas, beneficiar a malversadores, excarcelar a violadores, blanquear a terroristas, cerrar el Parlamento, asaltar instituciones, todo eso, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa todavía más, no más importante, pero que lo engloba todo, ¿no? El gran error de este hombre es haber dado alas y fuerza a los profetas del fracaso español. Es decir, haberse abonado la teoría del pesimismo antiespañol. El sanchismo es ante todo una forma de pesimismo. Es decir, él abona la teoría con sus socios de que España ha vuelto a las andadas, de que la etapa constitucional no ha sido más que un paréntesis, ¿no? Como los fuegos artificiales que estallan en la noche, efímeramente, y luego se disuelven para desaparecer. De que España solo puede ser aquello que sus odiadores desean que sea: un duelo a garrotazos, un Frankenstein descosido, un desencanto. Y eso no es verdad. España tiene problemas, España tiene un problema grande, que es el problema territorial. España tiene un presente difícil, pero su futuro depende esencialmente de nosotros. Y no va a fracasar porque nosotros vamos a hacer que Sánchez fracase. Eso es lo que los españoles le dijeron el 28 de mayo. El vuelco político que se produjo fue una victoria del optimismo constitucional, una victoria del sentido común en su doble acepción, de lo sensato y de lo común, de lo que nos une. Los españoles dijeron algo muy sencillo, que es que quieren seguir siendo españoles, como los chilenos dijeron en Chile que querían seguir siendo chilenos. Y eso es esencial, porque la civilización se construyó sobre una idea absolutamente luminosa de la que hablo siempre, que es la idea de que el valor de un ser humano no depende de ninguno de sus atributos identitarios, el sexo, la raza, la procedencia o el color de piel, sino de sus hechos. Esa frase maravillosa del Quijote: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Esa idea funda la nación moderna. Esa es la idea que está detrás de la nación de ciudadanos libres e iguales, que desde 1978 es España. Y el 23 de julio es la segunda vuelta para reafirmarla y para hacerlo más que nunca.